9 de la mañana, 32 minutos en Colombia. Continuamos en Encuentros Pedagógicos. Y a continuación, en Rincón de Apolonia, Elena Benítez, la primera alcaldesa en la historia de Colombia. Nos acompaña, como siempre, Sonia Liliana Vivas Piñeros, del Colegio Rural Turca, delegada al Congreso de la CUD. Siempre ella muy pertinente con sus aportes sobre el papel de la mujer en la consolidación de una política real. Ellas líderes, le diremos lideresas, pero siempre han marcado la historia de Colombia, y no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Bueno, y ahora Sonia Liliana está haciendo un muy importante papel como representante del magisterio de preescolar a media en la Comisión Asesora de Historia, en una discusión enorme y muy dura con los representantes del gobierno y de los sectores más regresivos en materia de la enseñanza de la historia. De cómo determinar la cátedra de historia, ¿no? Retomar, pero el verdadero sentido de la historia, porque ellos quieren implantar la visión de historia de ellos. Bueno, por supuesto. En Encuentros Pedagógicos, el Rincón de Apolonia. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. Bienvenidas y bienvenidos a El Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Hoy tenemos la historia de vida de una mujer muy polifacética, religiosa, educadora, periodista, compositora y activista política en la lucha por el voto femenino en Colombia, Elena Benítez. Nos basamos en el artículo del portal web de la Radio Nacional de Colombia titulado Elena Benítez, la primera alcaldesa en la historia de Colombia, escrito por Juliana Villanueva Bedoya, del sábado 26 de octubre de 2019. Como una de las mujeres más importantes de su historia, recuerdan en Río Sucio, Caldas, a Elena Benítez, que por su cuenta se convirtió en la primera población colombiana en ser gobernada por una mujer, quien además promovió en el departamento de Caldas el reconocimiento de los derechos fundamentales a la mujer. Nació en 1916. En 1932 se hizo hermana vicentina, donde fue llamada Sor Blanca. A los 3 años se retiró para dedicarse al magisterio, luego de graduarse como una de las primeras bachilleres normalistas de Colombia, profesión que comenzó a ejercer en Ansermanuevo, Valle del Cauca. En 1948 comenzó a escribir en el diario La Patria y en Radio Manizales hizo el programa Educación. Se convirtió así en la primera mujer periodista profesional de Caldas. En 1955, en el gobierno de Rojas Pinilla, era secretaria en Educación y el gobernador de esa época la nombró alcaldesa de Río Sucio en tiempos de aguda violencia partidista. Se convirtió en la primera mujer en ocupar esa posición en el país. Tenía 39 años de edad. Por las circunstancias de su designación, en ese gobierno llamado de transición, ciertos registros históricos dudan de la legitimidad de su gestión en ese cargo. Pero teniendo en cuenta el contexto de la Constitución Política de 1886, que facultaba al gobierno de turno a designar personas para ocupar alcaldías y gobernaciones, Benítez es registrada como la primera mujer alcaldesa en la historia de Colombia. Su faceta como defensora de los derechos de la mujer se vio más desde el periodismo que desde su cargo como alcaldesa de Río Sucio. Elena se sumó a Esmeralda Arboleda y Ofelia Uribe, mujeres que ya pasaron por aquí, por el Rincón de Apolonia, figuras clave en la defensa de los derechos de la mujer y del voto femenino. En ese entonces, las mujeres solo tenían derecho a administrar sus propios bienes. Mujeres como Elena Benítez lucharon y hablaron fuerte para que así ampliaran esos derechos y lo lograron. Las mujeres salieron a cedularse en masa y a votar. Para el caso colombiano, las mujeres pudieron votar oficialmente desde el 1 de diciembre de 1957, durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente Nacional. Y hoy, luego de 62 años, somos más de 24 millones de mujeres las que podemos ejercer el derecho al voto. Benítez, junto con otras mujeres de mediados del siglo XX, marcaron una época de la política en Colombia y fueron protagonistas de ese momento en la historia de nuestro país. En la década del 60, Benítez exploró otra de sus facetas, la de compositora. Compuso más de 70 canciones, entre ellas El Pasodoble de la Feria de Cali. Cantaba, tocaba la guitarra y el piano. Lo hizo hasta poco antes de su muerte.
aunque había perdido la memoria cercana, todas las mañanas se sentaba ante el piano a sacar melodías. Fue una de las grandes impulsoras de la carrera de Elenita Vargas y contribuyó con las de Lucho y Nilgen, Fausto, Billy Pontoni, Los Ocho de Colombia, Isadora y hasta Claudia de Colombia. Fue cofundadora del grupo vocal Las Seis y participó en la fundación del Circo de Variedades, conformados por gente de la alta sociedad caleña para hacer funciones benéficas. De allí surgieron cantantes como María Eugenia, actores como Gerardo de Francisco y el Trío Calima. Por su labor social recibió la Medalla al Mérito Cívico de Santiago de Cali. Elena Benítez, en los anaqueles de la historia oficial, escasamente tiene alusión como la primera alcaldesa en la historia de Colombia, pero sin mayores análisis sobre el impacto de que una mujer, en plena época del periodo de la violencia en Colombia, ocupara un cargo público de estas dimensiones y más, en un departamento con una estructura cultural conservadora, machista y patriarcal como Caldas. Recuerden que ahora podemos ampliar nuestros espacios de diálogo por medio del correo electrónico rincondeapolonia@gmail.com, del Twitter Rincón de mayúscula Apolonia y en Facebook con el perfil Rincón de Apolonia. Agradezco como siempre la acogida de este rincón y la difusión de esta experiencia en diferentes espacios. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia.